Hola amigos de Perlas Cristianas. Estamos en esta entrega de Perlas Cristianas para recordarles que el día domingo 24 de septiembre la Iglesia celebró con el título Libres de elegir en ese domingo la Jornada Mundial del Migrante y refugiado con el lema Libres de elegir si migrar o quedarse. Ese es el mensaje de los obispos para esta jornada, en sintonía con las reflexiones del Papa Francisco. Explica el Papa Francisco que los migrantes escapan de sus lugares de origen debido a la pobreza, al miedo, a la desesperación. Francisco invita a poner el foco en las causas, para acabar finalmente con las migraciones forzadas, por lo que se hace necesario el trabajo común de todos, cada uno de acuerdo con sus propias responsabilidades. Esto es lo que queremos comentar dentro de la Iglesia Católica. El fuerte carisma que ha cogido la idea de que la migración es un derecho. En Iglesia en Zaragoza, David López Fonbuena, que según hemos podido mirar en internet es periodista dentro de la cadena SER, escribe dentro del editorial página principal de Libres de elegir en Iglesia en Zaragoza. Es ya una constante la cantidad de mensajes xenófobos con los que se nos bombardea a diario a través de las redes sociales en las que participamos. Vídeos, titulares, viñetas, estadísticas que ponen el foco en sucesos protagonizados por migrantes con el ánimo de generar un rechazo a partir de una visión sesgada de la realidad. Desgraciadamente no somos pocos los cristianos que a veces también participamos de este siniestro comportamiento, bien en forma activa o callando ante estos ataques que recibimos a diario en nuestros teléfonos móviles. La Iglesia nos llama hoy a detenernos en la realidad concreta que padecen muchos de nuestros vecinos que han tenido que dejar su país de origen obligados por las circunstancias. Bueno, pues la migración, el ser inmigrante o ser emigrante, dependiendo de donde se mire, que es curioso que hayan eliminado la palabra inmigrante e inmigrante, porque son realidades muy diferentes. Y se habla de migraciones y de migrantes. La realidad es que lo que cita aquí David López de las redes sociales, pues es un tanto sesgado, claramente, porque no vemos que en las redes sociales, por lo menos en las que participo yo, se ataque a los inmigrantes. Cuando las circunstancias obligan, se informa de lo que sucede, y eso no es atacar, es informar. Salvo que esas informaciones sean tendenciosas o intenten perjudicar la información. La información, pues, es básica. El equilibrio y el balance en la información es básico. De hecho, a David López le han cedido un editorial dentro de la Iglesia en Zaragoza, dando una opinión en la que considera que algunos cristianos pues también se animan a participar de ese siniestro comportamiento de atacar a los inmigrantes. Bueno, pues el que habla ha sido emigrante o migrante o inmigrante alguna vez y ha sentido el ser rechazado por ser español. Y lo ha hecho cuando era joven, que cuando uno es joven todo le parece estupendo, y lo ha sentido también cuando ha sido más mayor. Pero también hay muchas formas de rechazo. No olvidemos todos aquellos que pierden su trabajo con 50 años en España y no consiguen encontrar un nuevo puesto de trabajo. ¿Saben ustedes cuántas personas en España existen con más de 45 años que se las ven canutas para encontrar un puesto de trabajo? Esas estadísticas dentro del INAEM no aparecen. No aparecen porque probablemente muchas de esas personas de más de 45 años nunca están dispuestas a seguir luchando de una forma pública por conseguir un puesto de trabajo. Tienen en algunas ocasiones cargas familiares. Cuando un país decide abrir sus puertas a la inmigración, lo tiene que hacer de una forma ordenada, porque los que están viviendo en ese país pueden verse perjudicados por esa oleada de inmigración. En España, y sobre todo en países como Alemania, dada la baja natalidad, y en España ya nos hemos apuntado a ese carro, pues estamos utilizando a los inmigrantes de una forma en la que tengan que sustituir
esos hijos que nosotros no hemos tenido. Y esos hijos que no hemos tenido vienen ya muy mayores. Algunos ya vienen con familia incluida. Y el problema de la inmigración, y lo dice una persona que ha vivido fuera de España, es inculturizarse, es decir, formar parte de la cultura en donde te encuentras. Y eso es muy difícil, eso es muy complicado. No basta con tener una red social donde te den pues un alquiler barato, te paguen la electricidad y te intenten cuidar durante un tiempo. Porque la cultura de ese país, hasta que la vives, es difícil de entender y de adquirir. En España podemos ver claramente la diferencia entre hablar de inmigración de países latinos o de países árabes. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. Las normas y las formas son diferentes. Y eso que actualmente la cultura moderna está intentando permanentemente mirar hacia otro lado esas formas de vida que vienen del norte de África que no son muy parecidas a las que nosotros hemos conocido. En el artículo de David López Fonbuena cita el caso de Ana, una cubana que tuvo que emigrar desde Cuba hasta aquí para intentar mejorar su vida. Y yo tengo un amigo cubano que lleva ya en España 20 y tantos años. Y este amigo cubano, describe a ciencia cierta cómo es la vida en Cuba. Y no es fácil. Eso hay que reconocerlo. Aunque algunos de los compatriotas de aquí consideren que Cuba casi es el paraíso. Son compatriotas de izquierdas, claro. Pero sigamos por este camino del artículo que nos relata David. Ana colabora actualmente con Cáritas, aportando sus conocimientos en el ámbito jurídico. Bienvenida, Ana, pero no podemos tener puestos para todos los que vienen y que estén sentados en un puesto de Cáritas. Me explicaré. La economía se mueve porque hay puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a explicarle a esa persona de 45 o más, o de 50, o de 55, o de 58 buscando un trabajo, que tiene que acercarse al INAEM para conseguir que le den un subsidio para aguantar, o que llega a los 61 y gracias al SEPES le paguen la cotización hasta que se jubile para cobrar la mínima? Porque no hay un puesto de trabajo para él. Diremos que los inmigrantes están ocupando puestos de trabajo que los españoles no quieren. Pero la realidad es que hay muchos españoles que no encuentran un puesto de trabajo a partir de los 45. La migración no es tan sencilla y allí es donde quiero llevarles a todos ustedes que los están escuchando. Cuando una persona católica se acerca con la razón al mundo de la inmigración, no es tan sencillo decir que se ven forzados a salir de sus países. Claro que se ven forzados, en la medida que ven una realidad, creen ver una realidad diferente económica en los países de Occidente. En sus países tienen realidades económicas mucho peores. La solución, como dice el propio arzobispo de Zaragoza en esta misma hoja, dice en primer lugar, si las personas han de ser libres para elegir si migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los flujos migratorios. ¿Cierto? Pero las personas no es que tengan el derecho o tengan la libertad de ser libres para poder migrar. Eso nunca ha sido así, porque las leyes de cada país hacen que los flujos migratorios no sean del libre albedrío para cada persona. Porque cada país tiene que saber organizar las fronteras. Quizá en España, desde que estamos en la Unión Europea, estamos acostumbrados a que las normas de migración están dotadas exclusivamente por las leyes que rigen o las órdenes que rigen por la Unión Europea. Cuando yo fui la primera vez a Inglaterra, estuve detenido o retenido o sujeto, vamos a decirlo como queramos, en el aeropuerto de Heathrow durante más de 3 horas con la policía. Porque, yo no hablaba inglés. Hablaba algo de francés. Y estuve hablando con una funcionaria policía durante más de 2 horas hasta que me di cuenta de que no entendía nada de francés.
Sabía decir uy y no, uy y no. Me hicieron sentir absolutamente como eso, como un inmigrante. Me revisaron absolutamente todo, me preguntaron a dónde iba y llevaba un contrato de trabajo. ¿Qué hubiera pasado de mí si no hubiera llevado un contrato de trabajo? Y además me exigían que llevase dinero para poder permanecer el mismo tiempo que tenía mi contrato de trabajo con dinero propio. ¿Ustedes imaginan que aceptáramos inmigrantes aquí exigiéndoles que lleven tanto dinero como el tiempo que quieren estar aquí? O el ejemplo de Australia, que si no eres joven y mujer, pues no puedes permanecer en el país más de 6 meses porque a los 6 meses te tienes que ir de Australia para volver a pedir una visa de entrada y volver a estar. Eso es lo que le sucede a muchos de los colaboradores cristianos, católicos que están en Australia, que tienen que estar y saliendo. Pero no se crean que allí queda el tema. Vamos a más. Les exigen también pagar el IRPF como el mínimo salario que estuvieran ganando. Contribuyen sin trabajar con el mismo IRPF como si estuvieran trabajando. Con todo esto, lo que quiero dejar claro es que la migración no es un hecho tan sencillo como lo que añade el propio arzobispo de Zaragoza. Tanto allí como aquí, los agentes sociales deberían realizar un mayor esfuerzo para poner fin a las injusticias económicas. La economía no se mueve por los agentes sociales. Los agentes sociales se nutren del dinero que produce la economía de un país. Y el dinero que produce la economía de un país, salvo en los regímenes comunistas, los producen las empresas. Y en los regímenes comunistas, léase por ejemplo China, tiene una economía mixta entre comunismo y capitalismo, dando un equilibrio extraño, social, político y económico. Sí, si notan que mis palabras no son de agrado, pues lo han acertado. Porque hablar que alguien tiene el derecho de emigrar y de forma libre moverse por un territorio u otro es, para mí, un punto de incertidumbre, por no decir de irresponsabilidad. Porque es irresponsable hacer creer a los que vienen que podrán tener un futuro mejor simplemente por venir. Y es una falta en muchas ocasiones de respeto, de consideración y de caridad cristiana el hacer pensar a todos aquellos que no encuentran un puesto de trabajo de que tendrán otros muchos esperando en la cola del INAEM a lo mismo que a él. Porque ese ciudadano español nació aquí, estuvo aquí y contribuyó aquí. Y sin embargo tiene que enfrentarse a una realidad social, laboral, que no le beneficia en nada. No gusta lo que digo, ya lo sé. Lo más fácil es decir que el inmigrante tiene derecho a venir y que todas las barreras que ponen los estados son injustas y que la economía debería ser mucho más rica para repartir, pero no solamente para los inmigrantes, sino también para todas las economías del mundo. Porque no nos olvidemos que cualquier persona que nace en la tierra debería tener derecho a lo mismo, pero no es así, no es posible. No existe esa justicia. El lema que este año ha elegido, libres de elegir sin migrar o quedarse. El lema nos recuerda el Papa Francisco. Surge de una iniciativa desarrollada en sus momentos en la Iglesia italiana, libres de partir, libres de quedarse. Recitaba el título de una iniciativa de la solidaridad promovida hace algunos años por la Conferencia Episcopal Italiana. Libres de elegir si migrar o quedarse. La Iglesia católica, en algunas ocasiones, movida por un entendimiento que ahora no es el momento de explayarme, está llegando a situaciones en las que algunos de los católicos que utilizamos la razón y el conocimiento social y económico, pues tenemos que decir que estamos en desacuerdo. En desacuerdo porque se utilizan argumentos que son muy endebles, que están más movidos por la emotividad que por la razón. Y con todo esto se entienda que yo he sido inmigrante y he sufrido esa sensación, ese repelús de que te miren como un extranjero, de que no te acepten como un extranjero, de que
tu vocabulario, tu idioma, es a veces hasta de risa. Unos te lo hacen sentir y otros no. He encontrado gente que me ha ayudado, que me ha hecho sentir muy bien y que he dejado muy buenos recuerdos en esas tierras, porque me han tratado bien. Pero no por el país, sino por las personas que estaban allí. El país me ha tratado con sus leyes, me ha tratado con sus normas, sus policías me han tratado con la reglamentación que estaban obligados a cumplir. Ni más ni menos. Eso es lo que hay que entender. Que el migrante, el inmigrante o el inmigrante, desde el punto de vista cristiano, se le acoge y se le quiere con caridad. Pero desde el punto de vista social, tiene que haber una norma que regule cómo ha de ser. Ustedes saben lo que es ver esas barcazas llenas de pobres inmigrantes de África, totalmente llenas, abocadas a la muerte, para un destino incierto y un futuro. ¿Cuál será su futuro? Si hoy en día una persona formada joven en España tiene problemas para encontrar un puesto de trabajo, ya no diré un salario digno, una persona sin formación, sin el lenguaje suficiente, va a poder encontrar un puesto de trabajo a medio plazo o a largo plazo. ¿En 10 años va a poder terminar una formación? ¿Qué tipo de trabajo le vamos a ofrecer? ¿O es que estamos simplemente forzando esa inmigración para dar una presión social que queremos como políticos? Ahí lo dejo. No es agradable este podcast, ni de hacer, ni de escuchar. Gracias por seguir Perlas Cristianas, gracias por estar ahí y roguemos a todos los que gobiernan la Iglesia Católica que entiendan que la migración, como les gusta decir a ellos, no es una cuestión emotiva, sino es una cuestión económica, social y de regulación. Hasta la siguiente.